política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Pero yo quería ir precisamente al caso Snowden y a esa actividad que él desempeña. ¿Estamos realmente ante un delincuente? ¿Por qué esta persecución desaforada de los Estados Unidos contra Edward Snowden como si fuera Osama Bin Laden, algo muy por el estilo? Y realmente pues me parece que es una reacción desaforada, completamente desproporcionada e irrazonable, la del gobierno de los Estados Unidos, porque una cosa es que puede haber incurrido en algún delito, eso habría que establecerlo, hay que partir de la base de la presunción de inocencia, pero igualmente el señor lo que está haciendo es denunciando unas conductas que son violatorias de la misma Constitución norteamericana y de los derechos de los estadounidenses y de otros jefes de Estado a quienes también han estado espiando. A ver, situando las cosas en su dimensión real, ¿qué es lo que ocurre? Los Estados Unidos, aprovechando de la tecnología, han decidido espiar para enterarse de las conversaciones privadas que se adelanten por otras personas dentro y fuera de su territorio. La pregunta que queda entonces inmediatamente es una: ¿pueden los Estados Unidos, como si fuesen el gran policía investigador del mundo, interceptar sin orden judicial conversaciones privadas o conversaciones de jefes de otros estados cuando a ellos les parezca conveniente? ¿O eso resulta violatorio del derecho a la intimidad y del derecho a la inviolabilidad de cualquier forma de comunicación privada? Particularmente parece lo segundo, y esto significa entonces que se están violando normas relativas a los derechos humanos en forma grave, por quien además se considera con derecho suficiente para indicar quién viola y quién no viola los derechos humanos, reservándose, eso sí, la posibilidad de ver la paja en el ojo ajeno y no verla jamás en el propio. Está claro que en el G20, y por supuesto, el primer ministro, que no fue el responsable, el primer ministro actual no fue, pero era Gordon Brown el primer ministro en ese momento. Sin embargo, el Estado inglés de todas maneras tuvo que dar explicaciones allí en el interior del G20. Pero pasemos a otro tema, doctor Alfredo. ¿Cómo ve este proceso de paz que se adelanta, la solicitud de una asamblea constituyente por parte de los delegados de las FARC, quienes dicen que todo este proceso que se adelanta en La Habana, Cuba, debe culminar con una convocatoria de asamblea constituyente para que se formalicen los acuerdos? Y el gobierno ha manifestado que no le parece que el camino sea la asamblea constituyente. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, ante todo tendríamos que recordar cómo en la historia de Colombia, en cada oportunidad en que hemos tenido enfrentamientos armados, hemos culminado con la expedición de una constitución. Eso hizo que el profesor Alfonso López Miquelsen, a quien rindo homenaje como constitucionalista, como intelectual y como gran jefe político del país, dijera en alguna conferencia que en Colombia, en nuestras guerras civiles, los generales iban con un proyecto de constitución en la mochila. De manera que desde ese punto de vista no resultaría algo exótico en la historia de Colombia. Ajá. Incluso la Constitución de 1991 fue producto de unas conversaciones que finalmente condujeron a la expedición de un decreto de estado de sitio que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional y permitió así la reunión
de la convocatoria y la reunión posterior de la Asamblea inicialmente constitucional y posteriormente transformada en constituyente, que expidió la Constitución del año 91. Por eso se dijo que era una constitución para la paz. Por eso en esa constituyente tuvieron vocería antiguos militantes del M-19, con voz y voto, porque fueron elegidos popularmente, y unos 5 constituyentes designados con voz, pero sin voto. No estamos cerrando los caminos, estamos viendo cómo desde el punto de vista constitucional se puede atender a una formalización de los acuerdos a que se llegue en La Habana con participación, eso es lo ideal, del pueblo colombiano, que el pueblo tenga la oportunidad de pronunciarse, y también consideramos que es muy importante que haya una participación política de quienes se acojan a esos acuerdos y que son aquellas personas con quienes se haría la paz, doctor Alfredo. Sí, pero es que hay un punto que es supremamente importante. Nadie que se haya alzado en armas va a llegar a un acuerdo para que luego de la firma lo conduzcan a la cárcel. Nadie que haya tenido un propósito político va a salir después de los acuerdos a renunciar a las ideas políticas. Por eso es tan importante que en la Constitución colombiana se haya incorporado como uno de los presupuestos para su expedición alcanzar la paz en un orden justo. Y por esa razón, el artículo 150 de la Carta prevé la posibilidad de que el Congreso, con unas mayorías especiales de los 2/3, por altos motivos de conveniencia pública, pueda decretar amnistías e indultos por delitos políticos. Por eso es que no tendrían razón quienes han afirmado que no pueden concederse ni amnistías ni indultos en virtud de la existencia del Tratado de Roma, la Corte Penal y la Corte Penal Internacional. Pero las normas que han sido aprobadas no tienen contentos ni a los militares ni a las organizaciones de derechos humanos. Al parecer, toda esta normatividad, tanto la del acto legislativo como la de la ley estatutaria, lo que va a generar es una gran confusión y habrá un semillero de controversias de orden jurídico que en algunos casos van a llevar a impunidad. Usted ha estudiado detenidamente ese acto legislativo y los distintos proyectos que se han llevado al Congreso para norma estatutaria. ¿Qué concepto le merece esa situación hoy por hoy a la luz de esas nuevas normas en cuanto al fuero militar? ¿Tenemos más confusión? ¿Estamos retrocediendo? ¿Estamos avanzando? A mí me parece que la aprobación del acto legislativo número 2 del año anterior significa un retroceso en el derecho colombiano. Y lo digo con toda claridad, no ahora, sino desde cuando era un simple proyecto a la discusión del Congreso. Si lo que decía la Constitución era claro, el fuero militar es para aquellos delitos que cometan los militares en servicio activo o con ocasión del servicio. Eso era suficiente. Lo que se hizo después fue aducir una supuesta inseguridad jurídica para cobijar con el fuero unas conductas que a mi juicio deben ser juzgadas por los jueces ordinarios de la República, como ocurrió por ejemplo con los colombianos reclutados a la fuerza y llevados con engaños desde Soacha y desde otras partes del país para hacerlos aparecer después como disfrazados de guerrilleros muertos en combate. Los falsos positivos, verdaderos crímenes, eso sí, de lesa humanidad. Y están todavía no sabemos cuáles serán las condenas. Bueno, Víctor J., ¿nos vamos? Sí, señor, nos vamos, doctor José Gregorio, doctor Alfredo Beltrán, muchas gracias por estar en nuestra mesa de trabajo en La Balanza. Muchísimas gracias y reitero que sigan teniendo mucho éxito. Muy amable.
Se cierran los micrófonos en La Balanza. La balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.